Me llamo Sebastián Aranda. Tengo 41 años y, hasta hace poco, vivía en una casa de 2 plantas en las afueras de Guadalajara, con una hipoteca que se comía la mitad de mi salario y un silencio cada vez más espeso entre mi exesposa y yo. Trabajaba en una empresa de logística, nada glamuroso, pero estable, y cada mañana tomaba el periférico con los ojos aún pegados del sueño, escuchando noticieros que hablaban de cosas que no podía cambiar. No me quejaba. Solo, estaba. Fue después de que murió mi papá que todo empezó a moverse. Él había sido un hombre práctico, de esos que hacen todo como dicta el manual, ahorrar, no deber, no confiar en extraños. Cuando se fue, un infarto repentino una mañana de abril, me quedé con su escritorio, su reloj viejo, y un eco raro en el pecho. Como si algo se hubiera soltado. Una cuerda interna que de pronto me dejaba sin dirección. Una noche, mientras cenaba solo en la sala, mi ex ya se había mudado, y los niños se quedaban con ella entre semana, me salió un anuncio en YouTube, inversiones inteligentes en la Riviera Maya. Preventa exclusiva de departamentos de lujo. Rentabilidad del 18% anual en Airbnb. Entrega garantizada en 12 meses. Lo vi completo. 2 veces. Música suave, imágenes de playas infinitas, terrazas con alberca, gente riendo con copas de vino blanco. Haz que tu dinero trabaje para ti. Luego, un tipo con camisa de lino hablando desde un balcón en Tulum, nosotros ya estamos del otro lado, ¿y tú? Fue absurdo, tal vez. Pero esa noche soñé con palmeras. Y al día siguiente busqué más información. El sitio era limpio, con secciones claras, testimonios en video, planos detallados. Una mujer llamada Claudia respondió mi mensaje de contacto en menos de 2 horas. Me llamó ingeniero, aunque yo solo era licenciado. Me explicó todo con voz firme, fideicomiso, notaría, constancia de no gravamen. Dijo que el desarrollo se llamaba Ámbar Tulum, que ya estaban en preventa y que quedaban pocas unidades. El enganche mínimo era de 30,000 pesos dólares. ¿Y qué gano yo, además de la plusvalía? Pregunté, como si supiera lo que hacía. Renta vacacional. Nosotros gestionamos todo. Usted gana, literal, mientras duerme. Era tentador. Tal vez no por las ganancias, sino por la idea de un lugar lejos. Un sitio nuevo. Mi propio refugio. No decidí de inmediato. Llamé a un amigo que había invertido en Playa del Carmen hacía años. Me dijo que sí, que los proyectos en Tulum estaban explotando, que era el momento de entrar. En el trabajo, un compañero escuchó que estaba viendo bienes raíces y me recomendó a un abogado que te revisa todo por poquito. Esa misma semana hablé con él. Se llamaba Raúl. Usaba palabras que me sonaban tranquilizadoras: confianza, blindaje legal, patrimonio. Me cobró menos de lo que imaginaba y revisó los papeles del proyecto. Me dijo que todo estaba en orden. Al final, decidí hacer una visita. Fui a Tulum un fin de semana. Claudia me recibió en una oficina con aire acondicionado y café de cápsula. Me mostró los renders del proyecto en una pantalla gigante, fachada blanca, acabados de madera, selva alrededor. El terreno estaba ahí, cercado, con un cartel enorme que decía: aquí nace tu nueva vida. Claudia me sonrió con una seguridad que me desconcertó. Con solo 100,000 pesos dólares, esto es suyo. Pocos mexicanos se atreven. Pero los que sí, cambian su destino. Y yo quería cambiar el mío. Firmé la semana siguiente. Al principio, todo era entusiasmo. No solo por el proyecto en sí, sino por cómo se sentía tener un plan. Una idea de futuro distinta. Una visión que no implicaba los mismos pasillos grises, ni las mismas reuniones vacías de siempre. Claudia me escribía seguido, con correos que decían: ya casi estamos, avanzamos en tiempo, los permisos están en la fase final. Me mandaba renders nuevos, videos del equipo de construcción saludando desde una camioneta en la selva. Sonreían como si ya lo hubieran hecho 1000 veces. Yo los veía en mi celular durante el almuerzo, sintiéndome parte de algo más grande. En casa, comencé a soñar con ese otro yo.
Uno que pasaría los inviernos en Tulum, rentaría su propiedad a turistas canadienses por Airbnb, que ganaría lo suficiente para dejar el trabajo poco a poco. Me suscribí a canales de YouTube de libertad financiera, escuchaba podcasts que hablaban de diversificación, de ingresos pasivos, de poner el dinero a trabajar. Incluso compré una libreta nueva para anotar todo. La llamé Mi Vida Futura. Cada mes recibía un PDF con el supuesto progreso de Ámbar Tulum, cimentación completa, acuerdos con proveedores, avances en instalaciones eléctricas. Todo con fotos tomadas desde el mismo ángulo, con el mismo cielo despejado. Me parecía curioso, pero no le di demasiada importancia. Elegí creer. Era más fácil así. En diciembre decidí viajar de nuevo a Tulum, esta vez solo. Dije en la oficina que me tomaría 2 días de vacaciones. Nadie preguntó mucho. Renté un coche pequeño y conduje por la carretera federal hasta la dirección que Claudia me había dado. No había nadie. El terreno estaba cercado, sí, pero no había obreros, ni maquinaria, ni siquiera una caseta de vigilancia. Solo maleza creciendo entre los pilotes de concreto, algunos con grafitis. Una lona desteñida colgaba de un costado. Decía aquí nace tu nueva vida, pero la frase estaba rota por la mitad. Me quedé parado ahí, sin moverme, bajo el sol duro del mediodía. Llamé a Claudia. No contestó. Esperé media hora. Llamé otra vez. Nada. Escribí un mensaje breve, estoy en el terreno. No hay nadie, ¿hay algún error? No lo envié de inmediato. Lo releí varias veces. Me sonó más desesperado que molesto. Lo borré. Escribí otro, hola, ¿sabes si hoy no trabajan en obra? Ese sí lo mandé. 1 hora después, recibí una respuesta. Hoy no hubo personal por ajustes de calendario. Todo sigue conforme al plan. Gracias por visitar. Me quedé con el celular en la mano, viendo la pantalla sin parpadear. Volví al coche. Puse el aire acondicionado. Encendí la radio. Sonaba una canción pop sin alma. Esa noche cené solo en un restaurante sobre la avenida Cobá. La cerveza estaba tibia. Pedí ceviche, pero apenas lo probé. En el fondo, no estaba seguro de que me dolía más, si la sospecha de que algo no iba bien, o la vergüenza de saber que me lo había creído todo tan rápido. Al regresar a Guadalajara, me convencí de que era solo una mala impresión. Tal vez habían cambiado el calendario. Tal vez ese día, justo ese, no había nada que mostrar. Me repetí que las inversiones requieren paciencia. Que no todo se ve de inmediato. Claudia me llamó 2 días después, como si nada. Me habló de nuevos acuerdos con proveedores, de un cambio estratégico en el plan maestro, de beneficios exclusivos para los primeros inversionistas. Y yo, dije que me parecía bien. Aún quería creer. Aunque algo en mí, una voz pequeña, cansada, empezaba a decirme que no todo estaba en su lugar. Después del viaje a Tulum, algo cambió. No en los correos, seguían llegando con la misma frecuencia, el mismo tono profesional, sino en mí. Cada vez que abría un mensaje de Claudia, mi estómago se tensaba. Aún así, seguía leyendo, respondiendo con cortesía. Quería que todo siguiera pareciendo normal. Como si bastara con actuar como si no pasara nada para que no pasara nada. Pasaron 2 meses sin novedades visibles. En los informes, los avances seguían siendo abstractos, mejoras en la estrategia arquitectónica, revisión de impacto ambiental, etapa de ajuste estructural. No había fotos nuevas. Solo gráficos. Diagramas que no sabría leer ni aunque estudiara toda la noche. Una tarde, al salir del trabajo, revisé el sitio web de Ámbar Tulum desde el celular. Cargaba lento. Cuando por fin apareció, noté algo raro, el logo ya no estaba. Las secciones estaban vacías, y en lugar del menú habitual había solo una frase, estamos en mantenimiento. Pensé que era temporal. Volví a intentar en casa. Lo mismo. Escribí a Claudia esa noche. Le pregunté si había algún problema técnico. No respondió. Al día siguiente, volví a escribir. Nada.
Pasó una semana. Luego otra. Mandé un correo a Raúl, el abogado. Su secretaria respondió que estaba en proceso de traslado de oficina y que se comunicaría pronto. Nunca lo hizo. Empecé a buscar en foros, en grupos de Facebook, en cualquier lugar donde pudiera aparecer el nombre del proyecto. Fue así como encontré a Andrés. Un tipo de Monterrey que había puesto en un grupo, ¿alguien invirtió en Ámbar Tulum? No encuentro a nadie que responda. Le escribí por privado. Me respondió al instante. Yo puse $70,000, me dijo. Esto es un fraude. Tenía capturas de pantalla, mensajes eliminados, números desconectados. Su abogado había investigado, no había permisos de construcción registrados, ni contratos con fideicomisos activos. El terreno no tenía licencia para desarrollo residencial. Era, literalmente, monte. Esa noche no dormí. No por rabia. Por vergüenza. Por haberme creído listo. Por haberle contado a mi mamá. Por haber hablado de esto con mis hijos como una inversión. Me levanté a las 3 de la mañana. Caminé hasta la cocina. Saqué la libreta donde escribía mis planes de futuro. La abrí al azar. Una página decía, a los 45, dejaré la oficina. Arranqué esa hoja. Luego otra. Después todas. Las tiré a la basura sin mirar. No fui a trabajar al día siguiente. Llamé para decir que tenía migraña. Me quedé en la sala, viendo la pared. El teléfono no sonó. Nadie escribió. Era como si todo estuviera exactamente igual. Menos yo. Las semanas siguientes fueron una especie de actuación. No para los demás, sino para mí. Me levantaba, iba al trabajo, respondía correos, comía frente al monitor. Saludaba con una sonrisa ensayada. Nadie notaba nada. Nadie tenía por qué notar. Pero adentro, era otra cosa. Como si algo se hubiera roto y en lugar de arreglarlo, simplemente lo hubiera tapado con una toalla. No le conté a nadie. Cuando mi mamá preguntó, como hacía siempre, ¿y cómo va tu depa en la playita?, le respondí que todo seguía bien, que estaban en la fase de permisos, que en diciembre ya tendría noticias. Ella sonrió con orgullo. No sé si por mí o por la idea de que alguien en la familia había logrado algo que sonaba a éxito. A mis hijos nunca les hablé del tema de nuevo. La vez que los llevé al cine, Mateo, el menor, me dijo desde el asiento de atrás. ¿Y vamos a ir algún día al departamento del mar? Dije que sí. ¡Qué pronto! No pude mirarlo por el retrovisor. Con el tiempo, dejé de abrir los correos. De buscar noticias. De llamar a Raúl. Había algo inútil en seguir golpeando una puerta que sabías que ya no tenía cerradura. Me refugié en las pequeñas rutinas, comprar pan los sábados, regar las plantas del balcón, ver partidos de fútbol aunque no me interesaran. Por las noches tomaba una cerveza. A veces dos. No para emborracharme. Solo para silenciar un poco la mente antes de dormir. Para no repasar, otra vez, cada decisión. Cada señal que no quise ver. Había perdido $100,000. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era el silencio. Ese que se forma cuando uno no puede hablar de lo que le pasó porque teme ser juzgado. Porque en el fondo, se juzga a sí mismo más que nadie. Empecé a soñar con el terreno. No con el departamento, ni con la playa, sino con ese pedazo de tierra vacío, con maleza y pedazos de reja oxidada. En el sueño yo caminaba por ahí sin rumbo, buscando algo que no sabía nombrar. Y siempre despertaba con el pecho apretado, como si hubiera corrido una maratón en la selva. No me atreví a contarle a nadie. Ni siquiera a Sergio, mi mejor amigo, que siempre decía que entre nosotros no había secretos. Ni siquiera a mi hermana, que me había prestado una parte de ese dinero cuando vendimos la casa de mis papás. Nada. Solo yo. Y el peso de ese error. Y la sensación de que, aunque el mundo seguía su curso, yo me había quedado atrás. Como si en algún lugar hubiera perdido no solo el dinero, sino una parte de mí que no sabía cómo recuperar.
Fue por accidente que encontré el grupo. Estaba buscando otra cosa en internet, un tutorial sobre cómo desinstalar una aplicación, nada importante, cuando vi un enlace en un foro que decía, fraude en bienes raíces, experiencias reales de mexicanos que perdieron todo. Hice clic sin pensarlo. La página tardó en cargar. Era un blog con fondo blanco y letras negras, sin anuncios ni fotos. Sencillo. Crudo. Leí una historia. Luego otra. Una mujer de Querétaro. Un hombre de Mérida. Todos con variaciones del mismo guión, promesas de preventas, rentas en Airbnb, asesoría legal. Nada se construyó. Nadie respondió después. Cada testimonio tenía la misma grieta en el centro, una mezcla de vergüenza y silencio. Me quedé ahí, leyendo durante horas. Con el estómago revuelto. No sabía si me aliviaba o me dolía más. Esa noche no dormí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí que la culpa me ahogara. Era como si algo dentro de mí reconociera su reflejo en otros. No por morbo. Por compañía. Al día siguiente, abrí una cuenta en ese mismo sitio. Usé un nombre falso, Raúl, escribí un mensaje breve, con las manos temblando, invertí $100,000 en un desarrollo en Tulum. No se construyó nada. Nadie me contesta. No sé qué hacer. Lo envié sin releerlo. Y cerré la computadora. Pasaron 2 días. Cuando regresé, había respuestas. 4. Luego 8. Personas que me decían, a mí también. Una mujer escribió, no está solo. Otro dejó su número y dijo que estaban armando una demanda colectiva. No supe si confiar, pero lo anoté en una servilleta. Esa noche fui a cenar con Sergio. No habíamos hablado en semanas. En la terraza de un restaurante sencillo, después del primer trago, lo solté. Perdí todo, güey. En una estafa. Lo de Tulum. Me miró en silencio. ¿No dijo cómo pudiste? No preguntó si lo podía recuperar. Solo se quedó ahí, con la copa en la mano, asintiendo despacio. ¿Y qué vas a hacer? No supe qué responder. Me encogí de hombros. No sé. Pero al menos ya no tengo que fingir que todo va bien. Eso era algo. Pequeño. Pero real. Al regresar a casa, abrí la ventana. Dejé entrar el aire de la noche. Respiré hondo. Había perdido $100,000. Sí. Pero también había soltado algo más grande, la idea de que tenía que cargarlo solo. Y por primera vez, después de meses, dormí sin cerveza. Sin sueños raros. Solo, dormí.